Estoy por arrancar en una inmobiliaria y la verdad que sé poco y nada del tema. Me dice Mateo, querría saber qué cursos me recomendás como para arrancar, libros para leer y qué porcentaje de las ventas me debería pagar la inmobiliaria. Pregunta Mateo, gran pregunta Mateo. Ya que te estés haciendo esta pregunta significa que muy probablemente te vaya bien en el rubro inmobiliario. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a empezar con capacitación básica que uno debería tener, que no es hacer la carrera, la tecnicatura y bla, bla, bla. Eso lo puede hacer cualquiera. El diferencial está en que quieras leer libros que nadie quiera leer y que los analices post y los leas 14 veces los libros. Acá seleccioné, para empezar, algunos libros que los vamos a ver uno por uno. Después te voy a hablar de un curso, no me quiero olvidar. Después vamos a hablar de cómo son las comisiones en el rubro inmobiliario, de cuáles son los márgenes brutos, cuál es el EBITDA estimado de las inmobiliarias grandes, estimándolos en Buenos Aires, Argentina, estimándolos en Latinoamérica y comparándolos con datos certeros públicos de Estados Unidos que nos pueden servir. Y después, si no queda tiempo y esto no dura media hora la primera pregunta, quizás podemos ver los primeros pasos cuáles deberían ser, o si no llegamos a eso, te recomiendo un video porque hay una webinar de cómo arrancar una inmobiliaria desde cero. Y aunque vos labures en una inmobiliaria, el laburo de corredor es autónomo, por lo tanto, aunque seas empleado, digo, en consecuencia deberás tener la cabeza de cómo poner una inmobiliaria, aunque no la estés poniendo desde cero. Así que vamos a ir con los libros y empezamos con el primer concepto. El primer concepto es que los inmobiliarios exitosos en Estados Unidos, como que escribieron estos libros, son grosos posta. Por ejemplo, este no es el primero que tenés que leer, pero este lo escribió Dave Liniger, que es el fundador de RIMAX. Y RIMAX es la red de las redes inmobiliarias más grandes del mundo. Este libro lo escribió Gary Keller, que es el fundador de Keller Williams, de las inmobiliarias más grandes del mundo. Después, por ejemplo, el amigo Ryan Serhant tiene varios libros, ya dos y va a tomar más. Después hay coaches que son exclusivamente del rubro inmobiliario. En consecuencia tenés un montón de contenido, especialmente en Estados Unidos, algunos están traducidos y otros no, pero vamos a tratar de categorizarlos de la mejor forma posible. Primer libro que tenés que leer es este, The Millionaire Real Estate Agent, que sorprendentemente, este está en inglés, pero este está en castellano, y también se llama The Millionaire Real Estate Agent. Guía para inmobiliarios de Gary Keller. Este es el primer libro que debieras leer, porque este libro tiene la recontra hiperposta en un montón de cosas, y si vas a leer uno solo, lee este. Si vas a elegir entre hacer un curso y leer un libro y solamente puedes hacer una cosa, leería este libro, ¿está bien? Así que, primero, The Millionaire Real Estate Agent, sin lugar a dudas, el primero que tenés que leer. Si superaste The Millionaire Real Estate Agent, estos cuatro que voy a decir ahora están en la misma escala de recomendación. Segunda escala, todos estos. Everybody Wins, de Dave Liniger, que es el fundador de RIMAX. Everybody Wins. Buenísimo, pues te cuenta la historia de cómo construyó una red inmobiliaria gigantesca. En el mismo segundo nivel, No One Succeeds Alone, de Robert Refkin. Este es el fundador de Compass, también una red gigantesca que ahora está medio al horno, pero históricamente grosa. Segundo nivel también, los dos libros de Ryan Serhant. Justo acá tenía este, así que agarré este. Pero los dos libros de Ryan Serhant no son tan buenos, pero tenés que, en este caso, o sea, no son tan buenos como el de Gary Keller, digo, sino interpretar a esto como producto, o sea, como poniéndote los pies de Ryan Serhant, tipo, entendiendo de, che, ¿qué está logrando con este libro? Y ir un paso más allá de aplicar lo que dice el libro, ¿está bien? Ir al siguiente nivel. Y en el mismo nivel también libros de Tom Ferry, o hay otros, tipo, por ejemplo, Brian Buffini, que los tengo acá atrás. Los tengo ahí atrás, pero no lo voy a hacer, porque si no, se me da todo el público en YouTube después cuando estoy un minuto buscando los libros. Pero hay un libro que se llama Work by Referral, de Brian Buffini, que también ese Work by Referral quizás estaría en el segundo nivel y todos los que acabo de mostrar en el tercer nivel. Y después Brian Buffini también tiene otro libro que se llama The Emigrant Edge, o sea, la ventaja del emigrante. También tiene conceptos aplicables en la vida del inmobiliario. Entonces ahí tenés la respuesta de libros, ¿está bien? Si cualquiera de estos vos lo querés, me llamás a mí y quizá te lo presta alguno. Bueno, eso primero, libros. Segundo, curso. Recomiendo uno solo, al menos si estás en Latinoamérica, y el que recomendaría es este. El curso se llama RIP. Estos son los manuales que te dan en el curso. Que el RIP es Real Estate Advanced Practices, y cuando vos haces este cursito, este curso que no es tan largo, son, no sé, 4 o 5 días completos de 9 horas, al hacer el curso, que lo da la Residential Real Estate Council, te da la posibilidad después de entrar al CRS, que está bueno, pues es un grupo pujante de colegas inmobiliarios que están en todos los países de Latinoamérica, entonces te puede servir también.
Entonces haría el RIP, que no sé cuánto vale hoy, pero $400 o algo así. Leería todos esos libros y ahí ya estás bastante formado, amigo Mateo. Y ni hablar si haces lo que dice alguno de estos libros, porque si los lees y no haces nada, sería una cosa que no te sirve para nada. Eh, Más allá de que quizá te divierte. En consecuencia, trataría de sacar 2 o 3 perlitas de cada libro y aplicarlas. Por ejemplo, el de Gary Keller, el primero que todos, la primera recomendación que hice, tiene un plan de los diferentes pasos que vos debieras ir dando, como tipo empezás vos solo, para validar que te va bien, tenés que conseguir tasaciones, conseguís tasaciones, estas acciones se convierten en captaciones, las captaciones en reserva, las reservas en ventas, una vez que ese ciclo vos lo dominaste, que podés repetir ese embudo y se repite y se repite y se repite, podés pasar a tener una persona que te ayude. Entonces estás vos y tus leads, cuando ya los digeriste un poquito, es decir, por ejemplo, los captaste, firmaste una autorización de venta, se lo pasás a un vendedor y el vendedor vende, ¿está bien? Cierra, entre comillas, hasta ahí, porque quizá vos te metés un poquito en la negociación. Son 2 personas, bla. No, este no era el primer paso, ¿no? El primer paso es un asistente. Pero te va diciendo pasos, entonces te dice, primero un asistente que te saca de encima tareas falopa, después un Buyer's Specialist, que es el que acabo de decir, después tenés un Buyer Specialist y un asistente, no me acuerdo, pero era tipo Buyer Specialist, Seller Specialist, asistente y vos. Entonces te da 7 pasos bien concretos de cómo debiera ir evolucionando tu negocio paso a paso hacia facturar más guita, básicamente. Y que te vaya mejor y que tengas una vida más feliz, tomando decisiones difíciles, pero con una vida más fácil. Y después me estás preguntando de las comisiones. Y para esto te comparto pantalla y díganme si se llega a leer algo, si no le metemos un poquito más de zoom. Igual le voy a meter ya directamente un poquito más de zoom. Le metemos un poco más de zoom. Yo acá tengo un Excel muy breve en el cual analizo de vez en cuando algunos números que son los números más importantes que vos debieras tener en la cabeza, que son los 4 que estoy mostrando en pantalla, tengas o no tu propia inmobiliaria. Si vos empezás a laburar como empleado en una inmobiliaria, deberás tener en cuenta estos 4 números que te voy a decir para vos mismo como persona y para la inmobiliaria en su totalidad. Y empezás a compararte con la inmobiliaria. ¿Cuáles son los números? 1, lo marco en pantalla. Las ventas, ¿cuánto es el ticket vendido total que vos vendés? Segundo número, las comisiones, ¿cuántas son las comisiones que vos cobrás? Tercer número, ¿cuál es el margen bruto? Es decir, si vos tenés un vendedor, por ejemplo, tenés un seller specialist en tu equipo, un vendedor adentro de tu equipo, ese vendedor se va a llevar un split, es decir, un porcentaje del total de la comisión y probablemente sea la mayor parte de la comisión porque el negocio lo generó ese vendedor, ¿está bien? Porque no es un cerrador, como dijimos en el primer paso, sino que es un vendedor que genera el negocio de cero. Consigue sus propias tasaciones, prospecta, consigue sus tasaciones, las capta, las reserva, las vende, negocia, bla, bla, bla. En consecuencia se lleva la mayor parte del split. Y después del margen bruto, el EBITDA, es decir, cuánta guita ganás antes de impuestos, depreciaciones y bla, bla, bla. En Estados Unidos es muy interesante porque, por ejemplo, vos tenés que la comisión promedio es muy bajita la comisión promedio. El promedio de las inmobiliarias que cotizan en bolsa es del 2.3% de comisión. Fíjense acá que Redfin, la comisión promedio de Redfin es 1,72%. ¿Qué quiere decir esto? Que le quedaron en comisiones 900 palos sobre 52 mil millones de dólares vendidos en propiedades. Este número en Latinoamérica es mucho más alto. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil y menos competitivo. Las dos cosas, o sea, las dos cosas, más riesgoso y menos competitivo por el riesgo, operar en Latinoamérica. Ahora vamos a ver un poquito de una estimación del mercado argentino. Esto no es una estimación, son datos públicos, están en los balances de estas empresas, ¿está bien? En consecuencia, promedio de las inmobiliarias que cotizan con el 2,3%. Acá hay algo interesante. Si vos tenés un negocio en Latinoamérica que opera al 4 y pico de comisión, necesitas vender la mitad para facturar la misma cantidad de dólares que una inmobiliaria equivalente yankee. Y lo más loco es que en casi todos los países de Latinoamérica un dólar billete da más poder de compra que en Estados Unidos, en casi todos los países latinoamericanos. Segundo número, la diferencia entre lo que te entra en comisiones y lo que te queda a vos. Y esto es fulminante. Por ejemplo, a EXP le queda el 7% de las comisiones como facturación propia. ¿Está bien? El 92 y pico por ciento se lo quedan los vendedores. En el otro extremo de esa cosa está Redfin. ¿Está bien? Si vos hiciste una línea, estaría Redfin de un lado y EXP del otro. ¿Por qué? Redfin se queda el 33,21% como margen bruto de lo que le entran como comisiones porque tiene empleados. Y acá estoy empezando a darte, Mateo, el dato clave que tenés que entender. Hay 2 modelos de negocio también en Latinoamérica. Una inmobiliaria con empleados, se va a quedar la mayor parte del margen la inmobiliaria, y después inmobiliarias que tienen agentes independientes,
donde como el agente asume mucho riesgo también, se queda mucha más guita. Lo sorprendente es que estos números en Latinoamérica son muy diferentes, ahora los vamos a ver, no se me aburran. Pero en Estados Unidos vos tenés que EXP, por ejemplo, que es una inmobiliaria virtual que no tiene oficinas, se queda 296 palos de margen bruto sobre 3.700 millones de comisiones. O sea, no se queda nada de las comisiones que cobran los agentes de EXP, porque es otro negocio. Después, por ejemplo, The Real Brokerage es un modelo igual al de EXP, pero más chiquitito y recién está empezando. Se quedaron 3 palitos de 32 palos de comisiones. La nada misma, 9 y pico por ciento, la nada misma. En cambio, Redfin 33 y pico por ciento. Douglas Elliman para mí es la mejor inmobiliaria con agentes independientes. En Douglas Elliman estaban los más picantes del rubro inmobiliario en Estados Unidos y se quedaron el 23,75%. ¿Por qué? Porque si sos el mejor podés cobrar un porcentaje que te quede para vos más grande. Esto es un aprendizaje para cualquier negocio, ¿no? Entonces Douglas Elliman se quedaba a 306 palos de 1.200 facturados en comisiones de 51.000 millones de propiedades vendidas. Y después el último número de todos es el EBITDA, es decir, cuánta guita ganás. Por ejemplo, EXP, 296 palos, le quedaban de margen bruto después de las comisiones, ¿está bien? Venía ventas, después de venta dijimos margen bruto, perdón, después de venta dijimos comisiones, después de comisiones dijimos margen bruto, después de margen bruto decimos EBITDA. Entonces el EBITDA, que en EXP son 77 palos, sobre los 296 palos de margen bruto, te da que es 26%. Lindo número. Después, por ejemplo, te da que The Real Brokerage pierde 13 palos por año. ¿Por qué? Porque solo le quedan de margen bruto 3 palitos y está creciendo. Después Compass, 1.100 millones de margen bruto, que es el 17% de los 6.400 millones en comisiones, pero después de EBITDA le queda un palo, que esto es casi como decir, pusimos un poquito de creatividad para que este número de por arriba del 0 y esté pintado de verde, en vez de que sea menos un palo y que esté pintado de rojo en menos 0,1. Después Redfin. Hay alguna data que no la tenemos en Redfin, pero le quedan 300 palos de los 900 palos de GCI. Y Douglas Elliman le quedan 100 palos, en el último número que yo había leído, sobre los 300 palos de margen bruto. Este es un lindo negocio, el de Douglas Elliman, que le quedan 100 palitos por año. En consecuencia, vamos a analizar ahora, te lo muestro en pantalla, lo pongo acá arriba. ¿Qué pasa en Buenos Aires más o menos, a modo tipo resumen? La comisión promedio en Buenos Aires está aproximadamente en el 5%. Estoy pintando acá de amarillo para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Esto quiere decir que todas las operaciones se hacen al 5%? No. Esto, Mateo, te lo digo a vos porque quizás estás empezando. Nosotros, por ejemplo, firmamos autorizaciones de venta al 3% de comisión al propietario vendedor. 3%. Sin embargo, a veces ponemos mínimos, entonces quizás termina siendo el 3,5% lo que le cobramos al propietario vendedor. Eso primero, ya lo que le cobramos al propietario nunca es exactamente el 3. Segundo, al comprador se le cobra el 4, pero ese 4 a veces se comparte con otras inmobiliarias. A veces vos compartís un punto, te quedan 3 del comprador. A veces compartís 2 puntos, te quedan 2 del comprador. Y a veces compartís 3 puntos, te queda 1 solo del comprador. Entonces, suponiendo una operación que vos compartiste 3 puntos, te queda 1 solo del comprador. Estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te queda 1 solo del comprador. Y después al vendedor le habías cobrado 3, pero por alguna situación de negociación tuviste que ceder 1, quizás tenés una operación al 3% nada más. Y del otro lado, quizás tenés una operación donde vos tenías 3% al propietario vendedor, como era una propiedad barata y le explicaste que tenías un mínimo, terminás cobrando el 4, y después tenés del otro lado un comprador que quizás paga el 4, no se comparte con otra inmobiliaria, te termina quedando el 4, terminás haciendo una operación al 8. En promedio te da más o menos 5% de comisión en el mercado en general. Esto es lo que yo tengo estimado. Algo interesante acá también es lo siguiente. Al igual que pasó con los taxistas y Uber, que estaban tipo todos los taxistas quejándose de Uber sin ver cómo era su modelo de negocio, y el tiempo pasó y ahora hay 2/3 de licencias menos circulando en Buenos Aires, lo cual es una locura, cuando podría haber habido alguien del rubro que entendía muy bien el rubro apalancándose en lo bueno de Uber para, entre comillas, robárselo y competirle y ganarle en la competencia, que eso también ha pasado en algunas ciudades donde los taxis sobrevivieron con alegría a pesar de que lanzaron todas las aplicaciones, porque agarraron parte de eso y lo hicieron propio. Si la gente quiere pedir por una aplicación, tenemos que estar en la aplicación o tenemos que ser la aplicación. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, esa intro, en Buenos Aires hay algo sorprendente y es que hasta el lanzamiento de modelos como el mío,
el porcentaje que se quedaba la empresa como margen bruto, o sea, vamos a ir paso por paso. Ven que acá el porcentaje del margen bruto sobre el GCI es en general bajito, con excepción de Redfin, que estoy pintando acá en amarillo, para que se vea un poquito mejor, que es el 30 y pico por ciento. Pero si no es 7%, 9 las que no le dan ni oficina a los inmobiliarios. Las que dan oficina y los inmobiliarios son independientes, más o menos están en 15, 20, 20 y pico por ciento. Que acá si vos haces la media de estos dos te da 20, redondo. Entonces tenés 3 modelos para redondearlos. Y esta está buena como redondeo bien simple de Estados Unidos y lo vamos a traer acá después. Un modelo 10% de margen bruto sobre el GCI, 10% es un modelo que no le da ni oficina a los inmobiliarios, no le da, es todo virtual, ¿está bien? Como si fuese un software, 100%. 20% son los modelos que le dan oficina, pero son tradicionales, donde los agentes son independientes, generan todo el negocio, 20%. Y 30%, redondeando, 30% los modelos donde los inmobiliarios son empleados. La empresa asume muchísimo riesgo, por eso pretende ganar más guita, ¿está bien? 10, 20 y 30. En Argentina, las comisiones de las inmobiliarias tradicionales se reparten con un split muy chiquitito, y esto es lo que tenés que saber, Mateo, perdón que estoy haciendo larga la pregunta, pero es para darte un concepto que entiendas un poco más dónde está parado ese porcentaje. Las inmobiliarias tradicionales suelen dar 8%, 10%, 12% al vendedor. Redondeando, si a vos como vendedor te dan 10%, ¿eso quiere decir que el margen bruto sobre las comisiones de la inmobiliaria va a ser 90%? No. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria tiene todo un costo zarpado, incluido, por ejemplo, tu sueldo, cargas sociales, impuestos, IVA, ingresos brutos, ganancias, etc. En consecuencia, el margen bruto nunca va a ser 90 si el split es 90-10. ¿Está bien? Bueno, perdón, el EBITDA estaba ahí hablando. ¿Por qué? Porque tengo todos esos gastos en el medio. Pero el margen bruto va a ser, si es con vos 90-10, va a ser 90 el margen bruto, excepto que haya otro independiente, porque eso está empezando a pasar. Perdón que hago un mejunje general descontrolado acá. Entonces vos tenés, por ejemplo, modelos como las grandes franquicias que dan 45% para el agente que vende, que es independiente, no es un empleado. 45% se lo queda, por ejemplo, la oficina que le está dando esa oportunidad de desarrollarse. Y 10% la marca general. Entonces es 45, 45, 10. El margen bruto en ese ejemplo sería 45 para el que está liderando ese negocio. Y también coincide ese 45 con lo que se queda del agente independiente. Lo que a mí me volaba la cabeza es esto del EBITDA que estaba recién diciendo. Que cuando yo me junto con inmobiliarios tradicionales, operan queriendo tener un EBITDA muy alto sobre el margen bruto. ¿Está bien? Que si vos haces el 45%, o sea, si vos haces el 45% por el 75%, te da que el 33% de la bola de comisiones, y ahí estoy redondeando el tema, el 33% de la bola de comisiones lo pretenden como EBITDA, como ganancia, lo cual es medio loco que sea un tercio de la bola completa, porque esa bola para que crezca debiera estar apalancada en todo el tiempo nuevos vendedores, ¿está bien? Por eso nosotros estamos, entre comillas, cambiando el modelo, dando un split del 70% en promedio para los que forman parte de inmobiliarios. Y esto creo que va a funcionar como un cambio que va a quedar en la industria, que no le va a beneficiar a todos, por eso muchos me odian y me amenazan de muerte, pero sin embargo va a quedar en la industria, me parecería ser, que es un split del 70-30. 70% para el que genera el negocio y lo cierra y lo hace, y 30% para mí que yo le proveo el marketing, la magia, la oficina, para que ese negocio se pueda suceder. ¿Está bien? Entonces, ¿ese 70-30 es 70-30 siempre? No. Por ejemplo, alguien puede vender $150.000 en comisiones y como nosotros tenemos un esquema con capeo, solamente va a dejar 24 esa persona, o sea que va a dejar 24 sobre 150, entonces su split, particularmente esa persona, va a ser 16% para de inmobiliario, 16 en vez de 30, y él se va a quedar 84%, pero porque vendió 150 lucas se va a quedar 84%. Una persona que se queda 84% sobre lo que vende, al menos económicamente, nunca le va a convenir irse de inmobiliarios. Inclusive aunque de inmobiliarios no tuviese escala para tener la mejor oficina, los mejores avisos, la mejora de relevamiento y bla, bla, bla. Inclusive sin escala no le convendría económicamente porque por ese 16% no podría operar su propio negocio sin de inmobiliarios. ¿Está bien?
¿Y por qué hago eso? ¿Por qué dejo plata, entre comillas, sobre la mesa? Para atraer a la gente talentosa. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos y por eso los márgenes brutos del negocio fueron al 10, 20 y 30% dependiendo del modelo de negocios, no como en Buenos Aires, que tenés márgenes brutos de hasta el 90% porque hay splits del 10%, pero que bueno, ahí hay que ver qué metes en el medio porque el sueldo del empleado debiera estar en el medio ante el margen bruto porque es lo que se lleva el vendedor. Y después igual tenés un montón de gastos que serían entre el margen bruto y el EBITDA. Entonces 90 no sería nunca, pero bueno, algo muy elevado. Y 45 sí es un esquema muy común en las franquicias, que ahora está cambiando porque, por ejemplo, Keller Williams también tiene capeo. Hay esquemas de comisiones que ya son diferentes. Por ejemplo, Century y algunas nuevas ya no son 45, 45, 10, sino que es otro esquema, otro split de comisiones. Pero como que va a haber una diferencia, que en Estados Unidos no está clara y en Latinoamérica todavía no está bien clara, de che, si yo tengo empleados, tengo que ganar más guita. ¿Cuánto es esa más guita? Y un margen bruto de más o menos 30%. ¿Va a pasar esto en Argentina? Nunca va a pasar que estemos en 10, 20, 30. Porque ¿por qué pasa eso en Estados Unidos? Porque es un mercado muy competitivo, entre comillas, de bajo riesgo. A diferencia de Argentina, donde hoy tenés un ticket de 1, mañana tenés un ticket de 0,5, pasado tenés un ticket de 2, después tenés, no sé, 6.000 ventas por mes, después tenés 1.500 ventas por mes, después 3.000 ventas por mes, después 9.000 ventas por mes. Entonces, ese nivel de volatilidad no genera una competencia descontrolada. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo vimos en otros videos y voy a dejar de compartir pantalla y ya liquidamos este tema. Hemos hablado de esto, de que si uno analiza las 5 redes inmobiliarias más valiosas del mundo, por ejemplo, EXP no está en Argentina. Los que vimos ahí, The Real Brokerage no está en Argentina, no es de las 5 más grandes, pero The Real Brokerage no está en Argentina. Compass, que sí es de las 5 más grandes, no está en Argentina. Redfin, que es de las 5 más grandes, no está en Argentina. Realogy, que es de las 5 más grandes, que ahora se llama House, es el ticker en la bolsa, no me acuerdo cuál es el nuevo nombre, pero el ex Realogy, tiene adentro un montón de marcas que la mayoría no están en Argentina. O sea, Century 21 y Coldwell Banker están en Argentina, que son de Realogy, pero sin embargo Sotheby's estaba en Argentina y se fue. Después, no sé, Better Homes and Gardens no está en Argentina. Corcoran, que también es de Realogy, no está en Argentina. Entonces la mayoría de las de Realogy no está en Argentina. Douglas Elliman, también de las más grandes del mundo, no está en Argentina. Entonces, volviendo a esto de los taxis y Uber, hay una oportunidad muy grande en el mercado latinoamericano que se le está dejando a muy pocos players. A muy pocos players. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los players yankees no les interesa este mercado y a los que les interesa el mercado no están viendo hacia dónde tiende el mundo. En consecuencia están como en otro planeta que no les va a servir para nada porque es como... Si yo quiero negar esta realidad y digo, che, todo bien lo que dice este Gil Santi, que se cree 1000, pero esto del 10, 20 y 30 está lejísimo a Argentina, no va a pasar porque acá somos de esta forma, esta forma, esta forma, esta forma, esta forma, no sé, bla, bla, bla. No va a pasar eso, es verdad, pero sin embargo va a pasar algo parecido porque siempre que uno ve un mercado desarrollado de cierta cosa, los mercados subdesarrollados en 10 años, en 8 años, en cierta cantidad de tiempo, están en ese lugar. O sea, si uno iba a Nueva York hace 15 años y veía, che, la gente está pidiendo taxi, o hace 10 años, no sé si 15, está pidiendo todos los taxis por una aplicación, tipo están en el celular ahí boludeando pidiendo un taxi y vienen en un segundo, o lo de Uber Eats, esas cosas, y es como, eso se ve y era ya cantado. Entonces después hay que ver cómo se regula, porque son cosas nuevas que no existen, y tienen que tener leyes nuevas y bla, bla. Y es súper injusto y está mal que alguien opere sin estar legislado y el otro opere estando legislado. Claramente ahí tenés una desventaja de estar legislado. Eso entiendo. Y eso es lo interesante. El planteo de los taxistas contra Uber era razonable. Es como, che, me estás poniendo 800 normas a mí. Me estás cagando impuestos. Me estás poniendo 1.000 millones de kilombos que tengo que resolver. Por ejemplo, tengo que tener autos nuevos. Tengo que tener no sé qué otra cosa. Pagar todo el tiempo renovaciones de no sé qué. Perder el tiempo haciendo no sé qué controles. Contratando seguro de cierta forma, bla, bla, bla. Y a estos otros no les regulasen nada. Entonces, bueno, ahí hay un desafío de regulación. Pero más allá del desafío de regulación, vos debieras ponerte en los pies del consumidor, que es lo importante, no la legislación. Lo importante es el consumidor, en los pies del consumidor, para ver a quién está eligiendo. Si está eligiendo a alguien que no está legislado de cierta forma, vos podés hacer lobby para que se legisle eso, o podés hacer negocios y ver qué está haciendo bien el que está siendo elegido, copiarle lo copiable y dentro de la ley hacerlo copiable bien y hacer un nuevo modelo de negocio que funcione.
A mí me vuela muchísimo la cabeza estas cosas de que se critica lo que hace mal el otro, que algo está haciendo mal, puede ser, en vez de aprender lo que hace bien y ya ganó el mercado. Es como, si ya ganó el mercado, algo está haciendo bien. En consecuencia, veamos qué es lo que está haciendo bien. Me cae mal cómo habla, no sé qué. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que te caiga mal cómo habla, pero aprende lo que hace bien porque ya ganó el mercado. A mí me vuela la cabeza. Espero haberte respondido, Mateo. Perdón la longitud de la respuesta. Lee los libros que acabo de decir. Fíjate que todos los yanquis grosos tienen libros. Los más importantes son los de Gary Keller. Los mejores son todos los que escribió el amigo Gary Keller. Si vas a hacer un curso el RIP. Y foco en la vida real. Porque yo también he cometido el error de, antes de lanzarme, empezar a leer. Y después en la vida real pasan cosas difíciles que no tienen nada que ver con lo que aprendiste en los libros. Entonces la negociación tiene sentido leer Never Split the Difference y libros así. Obvio que tiene sentido, están buenísimos, pero sin embargo más sentido tiene hacer 100 negociaciones, y con las 100 negociaciones vas a aprender mucho más que leyendo Never Split the Difference. Gracias por la pregunta, Mateo. Capo, gran pregunta.